Buenas tardes a nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Deseamos que el programa de hoy sea de mucho beneficio para usted en la parte espiritual, por supuesto, y que usted también pueda entender el mensaje que entregamos de parte de Dios, que es sencillamente lo que la palabra de Dios enseña y absolutamente nada más. Así, al empezar quiero, como siempre, ofrecer los cursos del Instituto Bíblico Emaús en forma gratuita, sin compromiso alguno, para que usted pueda estudiar y conocer mejor el plan de salvación de parte de Dios. Estos cursos no tienen otro fin que la persona pueda instruirse. Necesita solo la Biblia, no hay compromiso, no adquiere compromiso alguno con nadie, sino solamente con usted mismo, en el sentido de querer conocer mejor a la persona y la obra de el Señor Jesús. Usted puede obtenerlo llamando al teléfono que aparece en pantalla, escribiendo al mail que también aparece en pantalla, o viniendo antes de las 6 de la tarde acá al canal el día jueves, o también a Pedro Aguirre Cerda 189 el día miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. También puede escribir al correo 9 a la casilla 9 del correo de Lota, y tiene todas estas alternativas. Así, si usted quiere y desea estudiar la palabra de Dios en forma sistemática, puede hacerlo con absoluta libertad en su tiempo libre, en su casa y en la intimidad de su hogar. Bueno, vamos ahora a leer la palabra de Dios, donde estamos considerando en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, y desde el versículo 1 vamos a volver a leer para que usted pueda refrescar su memoria. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas están sujetas
a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Vamos a tomar un momento para orar al Señor y luego continuamos la explicación de este capítulo. Nuestro Dios y Padre Celestial, una vez más agradecidos por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, glorificamos y alabamos tu nombre, porque tú eres un Dios lleno de misericordia y de bondad, porque no nos has pagado conforme a nuestras injusticias, sino nos has salvado por la muerte de tu amado Hijo, el Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos porque permites en esta tarde y en este día que una vez más el Evangelio sea proclamado, que el Señor Jesucristo, tu amado Hijo, sea presentado como la única posibilidad, el único remedio contra el pecado, contra el juicio de Dios para aquellos que están todavía en condenación. Como aquella obra expiatoria hecha una vez y para siempre, que puede quitar de en medio la enemistad, el pecado que separa al hombre de Dios. Padre Celestial, agradecemos porque podemos contar y a través de este medio podemos hacerlo, podemos hablar, podemos entregar el mensaje, confiando que realmente sea el Espíritu Santo el que hable, el que convenza, porque sabemos que no es la elocuencia del predicador, sino el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Damos gracias también por aquellos amigos, personas que llaman al programa, porque vemos que tú en tu bondad y misericordia puedes ayudarles en sus problemas, en sus dificultades. Sea cual sea la dificultad, el problema que ellos tengan, sabemos que tú eres todopoderoso y puedes solucionar sus problemas. Damos gracias también porque has escuchado nuestras oraciones con respecto a señora Gina y ella está mucho mejor. Deseamos que ojalá le restaures completamente. Pedimos también por las personas que están escuchando el programa para que ellos no se pierdan la oportunidad de acercarse al Señor Jesucristo, tu amado Hijo, el único que puede darles perdón, vida eterna, el único que puede dar la paz que de ninguna otra manera la podrán obtener. Queremos pues ahora quedar a tus cuidados y a la disposición del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero recordar que esta carta, como todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, son dirigidas a creyentes salvados por Cristo. Así el lenguaje que se usa en ella es adecuado para aquellos que ya tienen vida eterna, tienen perdón de pecados a través de la muerte del Señor Jesús. En la Biblia siempre debemos repetirlo y debemos reconocer que no hay lenguaje ambiguo, no hay un quizás, ni un tal vez, ni un a lo mejor, no. En la Biblia hay una afirmación clara en cuanto a la posición del hombre frente a Dios. Y Dios dice que el que cree en el Señor Jesucristo, su amado Hijo, en su muerte expiatoria en la cruz, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. En cambio, el que no cree está condenado por cuanto no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vale decir, la persona desprecia
el ofrecimiento de parte de Dios, que es realmente un ofrecimiento que de un valor incalculable, porque Dios, para salvar al pecador, para salvarme a mí, para salvar a todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Él tuvo que enviar a su único Hijo a este mundo, tomando forma de hombre y muriendo en una cruz. Así, el precio de nuestra salvación es demasiado alto y que de ninguna forma Dios va a aceptar mérito alguno en ninguna persona, porque nadie tiene méritos para lograr el favor de Dios. Solamente es a través del único sacrificio que Dios puede ofrecer, perdón de pecados, la muerte de su Hijo amado allí en la cruz. Bien, estos creyentes allí en Colosas estaban siendo perturbados por algunas falsas doctrinas, por algunas religiones que pretendían, y como pretende siempre la religión, transformar a la persona de afuera hacia adentro, pero nunca lo logra. En cambio, Dios transforma de adentro, Él hace una nueva creación, Él cambia totalmente, en forma radical, a la persona. Así, estos creyentes que estaban ahí en Colosas tenían que tener claro estas cosas, y ellos no debían someterse a preceptos, a reglamentos humanos, a normas humanas que le prohibían hacer tal o cual cosa y le daban libertad para hacer otras. No, solamente el creyente tiene el único estatuto válido para la vida cristiana, que es la Biblia, la palabra de Dios, y nada más. El creyente, en forma figurada, ha muerto con Cristo en cuanto a la vida mundana, a las prácticas del pecado. Ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él, y de esta forma anda en nueva vida, en una nueva forma de vida, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así, Él no tiene nada que ver con las cosas que el mundo practica, y de esta forma el creyente jamás debe practicar o volver a las prácticas del pecado que antes era parte de su vida cotidiana, porque si eso fuera así, estaría negando lo que ha dicho con su boca. Muchos profesan hoy día, muchos enseñan que la salvación se pierde, y eso es una gran mentira del diablo. Y se basan en el hecho de que si alguno vuelve a estar viviendo en pecado, entonces va a perder la salvación. Eso es una gran mentira, porque si una persona vive en pecado después de haber dicho que ha recibido la salvación, la vida eterna, esa persona con sus hechos está diciendo claramente que jamás, que nunca fue salvado, que nunca fue transformado, porque la palabra de Dios enseña claramente que aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo no practica el pecado, porque la simiente de Dios le guarda. El Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo, Él nos ayuda y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así, por eso el creyente no puede vivir en pecado. Y si una persona vive en pecado diciendo que es creyente, está mintiendo sencillamente. Entonces, en esta carta y en las que hemos leído, vemos que hay una vida anterior, para decir un pasado en la vida del creyente, y hay una vida presente y por supuesto una vida futura. Y en la vida pasada, cuando no teníamos el perdón de nuestros pecados, cuando no éramos de Cristo, entonces vivíamos en todos estos pecados que hemos leído en el versículo 5. Por eso el versículo 6 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo,
cuando vivíais en ellas, vale decir, antes de encontrarse con el Señor, antes de confesar nuestros pecados al Señor, antes de recibir el perdón de nuestros pecados, antes que el Espíritu Santo nos hiciera nacer de nuevo, entonces era cosa cotidiana y cosa de cada momento el practicar el pecado, estos pecados que se han mencionado, pero ahora eso ha quedado atrás, eso es cosa del pasado, esas son prácticas de aquellos que la Biblia llama como los hijos de desobediencia, sobre los cuales está la espada del juicio de Dios pendiendo sobre ellos hasta que ellos puedan venir a Cristo y ser salvados por ello. Así, el creyente no anda ahora ni vive en ella, pero sí hay otras cosas que afectan la vida del ser humano, aun cuando haya sido limpiado por la gracia de Dios, lavado por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Hay cosas que son parte del ser, como se mencionan aquí, que hay que dejar aquellas cosas. No hay que hacerlas como una práctica cotidiana de uno, sino ir dejando aquello. Y por ejemplo, la ira, cuánto nos enojamos a veces cuando algo nos parece mal, cuando alguien nos ofende o cuando vemos injusticia, etc. Entonces, la ira es un enojo desmedido y debemos nosotros dejar aquellas cosas. No debemos vivir en la práctica de la ira. El enojo es una acumulación de ira que lleva al rencor y que incluso puede hacer que las personas nunca más se hablen, no se saluden más, porque ese rencor, ese odio queda como una raíz de amargura y impide la felicidad e impide que realmente el hombre pueda vivir una vida tranquila, libre de problemas. El hombre, y cuando digo hombre, obviamente estoy hablando en forma genérica, y está hombre y mujer inserto ahí. Cualquier persona que abriga estos rencores, estos enojos, nunca va a ser feliz, nunca va a alcanzar la felicidad, porque aquello le impide esta libertad. Una persona, un predicador, graficaba algo haciéndolo un poco grotesco, tal vez el ejemplo, pero para entender un poco de qué se trata esto. Y él decía que una águila la tenían amarrada a un puerco. Entonces el águila no podía volar, no podía tener libertad, porque el puerco aquel se lo impedía. Ese puerco que la estaba atando y la estaba anclando al suelo, le impedía tener libertad. Así también, de esa forma podemos graficar a una persona que mantiene y guarda enojos, rencores en su alma, en su corazón. Jamás podrá, por así decirlo, volar libremente, jamás tendrá libertad emocional, porque siempre aquello le tendrá en amargura. Así, estas cosas deben y debemos dejarlas. Para ello contamos nosotros con toda la ayuda que Dios nos ha dado. Tenemos la oración, que podemos dirigirnos a Dios en oración, rogando a Él para que nos ayude a quitar esto. También tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y también la palabra de Dios, quien nos guía y quien nos enseña. Así podemos liberarnos de aquellas cosas que son parte de las cosas de este mundo. La ira, el enojo, la acumulación de enojo o de ira, que llega al rencor, a la odiosidad. La malicia también está unido a otras dos cosas, porque malicia tiene que ver con
el deseo de la persona en contra de otro ser humano, de querer todo el mal posible para aquella persona, todo el mal que pudiera ser posible obtener en este mundo para otra persona. O sea, se deleita, la malicia es deleitarse en ver sufrir a otras personas, en hacer daño a otras personas. ¿Y cuánto daño se hace cuando a veces incluso se calumnia o se dicen cosas que realmente son mentiras y la gente muchas veces cree aquellas cosas y se hace daño a otros? Así, la malicia. No porque alguien me haga un mal, un daño a mí, yo voy a estar para hacerle daño al otro, porque eso no debe ser así. Uno no debe desear el mal a otra persona, sino más bien devolver maldición, dice la palabra de Dios, por bendición, no pagar mal por mal. Así, el creyente en Cristo debe dejar esto de la malicia. La blasfemia, por supuesto, tiene que ver con hablar cosas que ofenden a Dios. Y muchas veces, y esto lo voy a recalcar y lo voy a decir porque he escuchado muchas veces a personas que se llaman cristianas, e incluso líderes religiosos, inventando cuentos que son verdaderas blasfemias en contra de Dios, o haciendo cosas que jamás Dios ha ordenado en su palabra y que también, por supuesto, ofende a Dios, cosas deshonestas. Así, el creyente debe dejar cualquier tipo de cosa que le venga a la mente, de hablar mal, por supuesto, en contra de Dios, en contra de las cosas de Dios, o hacer, como muchos lo hacen, chistes y hablan en forma, pensando ellos en forma liviana y graciosa, contra nuestro Dios, contra el Señor Jesucristo, contra el Espíritu Santo y contra todo lo que conocen. Mucho cuidado, porque Dios es santo y es absolutamente santo, y Él no tolera ningún tipo de pecado en ninguna cantidad. Así, si usted toma el nombre del Señor en vano, tenga cuidado con eso, porque está ofendiendo a Dios, y eso también Dios puede tomar, y no que lo pueda, sino que Él lo tome en cuenta, y usted a su tiempo va a recibir, por supuesto, lo que merece aquellos actos, aun cuando usted crea que lo está haciendo en broma o de cierta forma no con el propósito de ofender, pero nunca se debe tomar el nombre de Dios en vano, en ninguna forma, en ninguna manera. Palabras deshonestas de vuestra boca. Esto también es una costumbre muy arraigada en nosotros, los seres humanos. Hablar palabras deshonestas. Y palabras deshonestas tienen que ver no solamente con las groserías, las palabras sucias que salen de la boca, sino aquellas palabras sensuales que se busca siempre decir, referirse a otras personas, especialmente en el caso del género opuesto. El creyente no debe salir de sus labios ninguna palabra corrompida, porque Santiago, el medio hermano del Señor, nos enseña que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, o es dulce o es salada, pero no las dos cosas. Así también el creyente
no puede usar su lengua para maldecir, para hablar palabras sucias y con esa misma lengua aparentemente bendecir el nombre de Dios. Eso es absolutamente una contradicción y algo que no puede suceder. Así, palabras deshonestas de vuestra boca. Luego tenemos algo que también es muy común en la gente. Y esto, por supuesto, en los inconversos no es ninguna admiración de escuchar las mentiras. Dice, no mintáis los unos a los otros. Muchas veces, y aún en forma involuntaria, se miente. Y algunos hablan de mentiras piadosas, de mentiras blancas, pero para Dios la mentira es pecado. Y para Él no existen ni las mentiras piadosas ni las mentiras blancas, sino la mentira es pecado. Y el creyente debe hablar verdad, porque ha sido transformado por la gracia de Dios. No debe mentir de ninguna manera. Debe decir siempre la verdad. ¿Sabe, querido amigo, querido hermano en la fe, que está en esta tarde escuchando el programa? La verdad es parte y esencia de Dios. Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así, cuando nosotros estamos hablando, y eso debiera ser siempre la verdad, entonces nosotros estamos hablando como hijos de Dios y estamos hablando de acuerdo a lo que es nuestra nueva naturaleza, esta naturaleza que ha sido cambiada, esta naturaleza que ha sido transformada por la gracia de Dios. Pero cuando alguien vive mintiendo, cuando alguien no es capaz de decir la verdad por temor a ser rechazado, por temor a sufrir represalia, por temor a sufrir castigo, etc., entonces lo que está haciendo, está hablando como un hijo del diablo. Porque la palabra de Dios y el Señor Jesús, Él mismo, Él lo mencionó. Dice el Señor Jesús hablando a los judíos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay, escuche bien, no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás, en el diablo. Y el Señor dice, cuando habla mentira, vale decir, Satanás cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, habla lo que es inherente a él, a su persona, porque es mentiroso y padre de mentira. Amigo, tenga en cuenta esto, que el mismo Salvador
el mismo Dios encarnado está diciendo: el diablo es mentiroso desde el principio. El diablo es padre de mentira. Entonces, la mentira es un pecado serio delante de Dios. En el caso de el mismo Señor Jesús, cuando le llevaron a la cruz, mintieron con respecto a él. Mintieron, pusieron falsos testigos. Así, la mentira es grave delante de Dios. ¿Y cómo puede haber en un hijo de Dios, en un creyente, el hábito de mentir? Le mandan a hacer un trabajo y no lo tiene listo para la fecha indicada. No, dice, ya me falta poquito, va a terminar, o ya en un minuto lo termino, y resulta que recién está empezando. Y podríamos poner muchos ejemplos. Ya estoy por llegar y recién está saliendo de su casa. Entonces, no debe haber mentira en la boca del creyente. No mintáis unos a otros. ¿Por qué? Porque ya aquel viejo hombre ha sido quitado, se ha despojado del creyente con sus sellos. El viejo hombre tiene que ver con la vieja naturaleza caída, corrompida, la cual Dios nos ha transformado en una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza, aquí la vemos cuando dice el apóstol: y revestidos, es como ponerse un traje, un vestido, ¿cierto? Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno de lo que es Dios, de lo que es su voluntad, de lo que Él quiere de cada uno de los creyentes. ¿Cómo podemos revestirnos de este nuevo hombre? Por supuesto, alimentando nuestra naturaleza espiritual. La podemos alimentar a través de el estudio de la palabra de Dios, de la oración, de la meditación. Debemos ser siempre honestos, no mentirosos. Y aún en las doctrinas bíblicas especialmente no podemos andar con mentiras y con engaños. No podemos ni debemos mentir. Cuando el Señor nos manda a anunciar el Evangelio de la gracia de Dios, debemos ser claros de acuerdo a como la palabra de Dios lo establece. No debemos nosotros esconder la verdad, porque esa es una forma también de mentir. Tampoco se debe decir medias verdades, porque medias verdades son mentiras encubiertas. Así no debemos mentir unos a otros de ninguna manera. De ninguna manera. Si alguien vive y tiene ese hábito, debe revisar su condición, si realmente está en la verdad, si realmente ha nacido de nuevo o no ha sido transformado realmente por la gracia de Dios. Por eso con tanta liviandad puede mentir. Y en la iglesia, por supuesto, entre los creyentes salvados por Cristo, allí desaparecen todas las distinciones raciales, culturales y por supuesto socioeconómicos. Allí somos todos iguales delante de Dios. Por eso aquí dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Y aquí tenemos que tener claro que aquí no se trata que en el mundo no existan estas distinciones, si están, esas distinciones existen. Pero en la iglesia, entre el pueblo de Dios, aquellas barreras todas desaparecen. El griego generalmente representa y se usa en la palabra de Dios para distinguir a los gentiles, aquellos que nos pertenecen al pueblo de Israel. Y siempre hubo esa barrera entre israelitas y gentiles. Sin embargo, el Señor Jesús, al morir en la cruz, Él derribó aquella pared de separación. Así, todos somos iguales, gentiles como judíos. Por eso dice griegos y judíos. Circuncisión ni incircuncisión tiene que ver con aquellos que practicaban y los que no practicaban. Por supuesto, este rito que ya quedó obsoleto, que para la iglesia no tiene absolutamente nada que ver, era solamente con el pueblo de Israel y era una señal externa y no interna. El bárbaro, por supuesto, es una persona sin ley, sin cultura, pero si un bárbaro se convierte, es un hijo de Dios, ya esa barrera desaparece. Los escitas eran los bárbaros de la peor clase que existían. Entonces, si un escita se había convertido y pertenecía a la iglesia de Dios, por supuesto, allí esa barrera también ya no existía, ya él no era un escita. Los siervos tienen que ver con los esclavos que existían en aquel tiempo y que luego eran liberados. Los libres eran los que nunca habían sido esclavos. Así todas estas razas, estas barreras culturales, raciales o de índole social, todas desaparecen porque todos somos hijos de Dios en Cristo. Y Cristo es todo y en todos. Así los creyentes debemos vestirnos. Aquí nuevamente aparece este término que ya habíamos visto arriba en el 10, revestidos. Ahora dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a hacer una pausa, a escuchar un himno, y luego vamos a continuar analizando estos versículos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero,
sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Como estamos considerando en el versículo 12, hay un nuevo atavío para el creyente. Ya hemos visto que el creyente debe revestirse del nuevo hombre y despojarse de aquello que eran andrajos, aquellas cosas que realmente eran desagradables a la vista de Dios. En la Biblia, a veces, en ciertas ocasiones, se usa también, en sentido figurado, una ropa raída, andrajosa, como símbolo del pecado, y que es quitado por la gracia de Dios y se pone ropa limpia, blanca, resplandeciente, que tiene que ver con la justicia del Dios Santo, del Hijo de Dios, que es imputada a nosotros los creyentes. Así, cuando nosotros estamos vistiéndonos, poniéndonos este traje celestial que Dios ha provisto para nosotros, es para que nosotros realmente no solamente seamos agradables a Dios, que es lo principal, sino también agradables a los hombres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Aquí tenemos una doctrina que es difícil de entender en las Escrituras y que algunos tuercen maliciosamente. Dios, de acuerdo al contexto bíblico, nos ha elegido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y Él nos ha escogido para que le pertenezcamos a Él. Pero está también la responsabilidad de cada ser humano. Porque algunos dicen, bueno, entonces significa que a mí Dios no me ha escogido. No, usted no puede saber si Dios la ha escogido, si nunca jamás ha atendido el llamado de Dios. Porque la misma palabra de Dios, la misma Biblia que enseña que Dios nos ha escogido, también enseña que Dios llama al pecador, que invita al pecador a venir a Él, que le llama con insistencia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, en la invitación de Cristo. Mirad a mí, dice, y ser salvos todos los términos de la tierra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor Jesús, tiene vida eterna. Así está implícito lo que es la voluntad del ser humano. Dios no salva a nadie, esto lo digo con mucha fuerza, Dios no salva a nadie que no quiera ser salvo. Dios no salva a nadie contra su voluntad. Solamente Él ha provisto todos los medios, Él ha provisto el medio de salvación, ha provisto los medios para que conozcan el plan de Dios de salvación, pero si el hombre no quiere ser salvo, bueno, se va a perder, se va a condenar porque él no quiere, no porque Dios no haya provisto los medios para ser salvado. Así, Dios es una maravillosa revelación que recibimos nosotros cuando
después que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Uno lo puede graficar de una forma sencilla. Por ejemplo, uno llega a una casa y fuera de la casa, en la puerta, hay un letrero que dice bienvenido, entrad. Y uno abre la puerta y entra. Y después que está dentro y vuelve su vista hacia atrás, en la pared dice escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo lo supimos? Lo supimos cuando estábamos dentro, no antes de entrar. Así, querido amigo, usted, de la única forma que pudiera saber que ha sido escogido de parte de Dios es, primero, recibiendo a Cristo como su Salvador personal y estudiando y conociendo la palabra de Dios, se va a encontrar con estas maravillosas revelaciones de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios para con nosotros, en que no solamente nos ha salvado, sino nos revela aquellos propósitos eternos que estaban escondidos en Dios y que nosotros no sabíamos. Dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Santos tiene que ver con que Dios nos ha separado. Posicionalmente nosotros somos santos, porque Dios nos ve en su Hijo. Y en la carta a los Efesios, allí Él nos veía sentado con Cristo en lugares celestiales. Santos tiene que ver con separación, separado de las prácticas del mundo, separados por y para Dios. Así, ese es el término santo en la Biblia, y todos los creyentes, los hijos de Dios, somos vistos de esa manera. Ahora, luego de que conocemos que posicionalmente somos santos, también debemos de santificarnos cada día, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, vale decir, el apartarse cada día, cada instante de la vida, de aquellas cosas que desagradan a Dios y hacer solamente aquello que agrada a Dios, que es digno de su persona, que es digno de aquel que nos llamó. Sed santos, dice Él, porque yo soy santo. Dios es santo por excelencia. Así, el creyente debe vestirse como escogido de Dios santo. Amados, tiene que ver con el abrazo de Dios. Dios nos amó. Y Él nos amó de tal manera que para salvarnos, para Él nosotros, hemos sido de un valor que nosotros no podemos calcular. Dios dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Así Dios, para salvarnos, Él envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y Él lo graficó en un ejemplo que Él puso, una parábola. Y Él lo graficó de una forma bien sencilla, hablando de un mercader que encontró una perla preciosa y para adquirirla, para comprarla, vendió todo lo que tenía. Así leemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, Él siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de siervo, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Dios nos amó, y nos amó de tal manera que Él no estimó ni a su propio Hijo, sino lo dio en propiciación por nuestros pecados. Así como nosotros no vamos a amarle a Él. Y el apóstol Juan nos recuerda que el amor nuestro no es un amor gratuito porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero
y envió a su Hijo en propiciación. Así, querido amigo, nosotros al considerar el costo de nuestra salvación, tenemos que saber que somos amados por Dios, porque no solamente nos salvó, sino Él cada día está haciendo lo necesario por nosotros para que podamos vivir nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida física, en esta tierra, siendo agradable a Él, entre tanto que su Hijo amado, el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, vuelve para buscarnos y llevarnos a su presencia para estar con Él por toda la eternidad. De entrañable misericordia. El creyente debe ser misericordioso con los demás. Aquí, cuando se habla de entrañable misericordia, se está hablando de una misericordia que viene de adentro, de lo más íntimo del ser. Y especialmente esta misericordia debe manifestarse en el sentido de, al considerar a las personas que están yendo a la condenación eterna, anunciarles el medio, el remedio que Dios ha provisto para que puedan escapar de la ira de Dios. Así, el creyente debe tener una entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Aquí la humildad no tiene que confundirse. El Señor Jesús, Él enseñó que nosotros debiéramos aprender de Él, porque Él era humilde de corazón. A veces nosotros tenemos una fachada de falsa humildad. Queremos parecer humildes a los demás cuando en realidad no lo somos. Somos orgullosos. Así, pero el Señor dice que debemos vestirnos de humildad. La mansedumbre tiene que ver con el soportar aquellas presiones, aquellas cosas, aquellas ofensas, aquellas calumnias y cosas por el estilo, sin reaccionar mal, sin devolver mal por mal, porque eso no sería conforme a lo que el Señor enseñó. Él es manso, Él fue manso de corazón. Mansedumbre y de paciencia. La paciencia tiene que ver con el soportar bajo presión todo aquello que viene del mundo. El Señor enseñó que el creyente que quiere vivir su vida como un verdadero hijo de Dios va a tener problemas, porque el mundo no le agrada, porque para el mundo no le conviene tenerlo de esa forma. Por ejemplo, en una sociedad donde hay corrupción, donde hay malversación, y un creyente se mantiene honestamente diciendo la verdad, llevando el control, a los demás por supuesto no les va a agradar para nada, pero el creyente debe hacerlo porque su nueva naturaleza así lo exige, y es parte de eso, es parte de su ser, esto de la mansedumbre. Allí por supuesto va a ser acosado y va a tener que mostrar la paciencia. ¿Saben? La paciencia no es algo inherente a nosotros los seres humanos. La paciencia es parte del fruto que produce el Espíritu Santo morando en cada uno de los creyentes. Soportando unos a otros. Y alguien podría pensar, bueno, es que tan malo es el ambiente entre los creyentes en la iglesia, que tienen que soportarse, aguantarse unos a otros. En realidad el término aquí más bien tiene que ver con el apoyo, con el sostén. La palabra soporte tiene que ver con sostener, con mantener en alto algo. Y aquí se trata de ayudar, de soportar, de ayudar a los demás.
A veces en la iglesia, en la congregación, hay hermanos que están enfermos, decaídos físicamente y necesitan el soporte de sus hermanos. Hay otros que a lo mejor están desanimados y necesitan también el soporte, ya sea en el apoyo moral, en el apoyo en la oración y todo lo que nosotros podamos imaginarnos, apoyando a estos hermanos para que ellos sigan adelante en su carrera y en su vida espiritual. El soportar, el ayudar a aquellos que están sin trabajo, que están con alguna gran necesidad en el pueblo de Dios, de eso se trata, de soportar, de mantener, de sustentar, así soportándoos unos a otros. Y también, por supuesto, en cuanto a si hay alguna ofensa, si hay alguna actitud que pudiese parecer mal a alguien, el perdón debe estar siempre presente en la vida del Hijo de Dios, perdonándoos unos a otros. Si alguno, fíjese que aquí se da esta expresión no como pensando que esto sea común en el pueblo de Dios, que hayan contiendas o que hayan quejas, sino al contrario, esto es como un accidente, como algo excepcional. Por eso dice aquí, si alguno tuviere queja contra otro, alguno pudiese ser que involuntariamente o voluntariamente causó algún daño a algún otro hermano, ¿cuál debe ser la actitud? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Siempre vale la pena hacerse inmediatamente la pregunta: ¿cómo nos perdonó Cristo? Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Y la palabra de Dios, como en otras oportunidades hemos leído, y más adelante vamos a volver a hacerlo, por supuesto, nos enseña que Él nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Así es el ejemplo supremo de perdón. En una oportunidad al Señor le preguntaron, estando Él en su ministerio público, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofendiere o que hiciere algo en contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ya hay una relación allí en el Génesis de ese 7, que tal vez en alguna oportunidad lo podemos considerar. Pero el Señor le dijo no, sino hasta 70 veces 7. Vale decir, esto de el soportar y el perdonar debe ser algo continuo, algo que nunca debe terminar, sino que siempre debemos tener el ejemplo supremo de Cristo. Cristo nos perdonó una vez y para siempre. Así también, de esta manera, hacerlo vosotros. O sea, esa ofensa fue y se acabó, ya no existe más, ya se olvidó, ya la mente no lo recuerda más, porque de otra forma entonces no estamos cumpliendo el mandato de Dios, porque humanamente hablando nosotros, ¿cierto?, siempre tenemos la tendencia a la venganza, al desquite, pero aquí tenemos el ejemplo que Dios nos ha dejado a través de la persona del Señor Jesucristo, y que debemos considerar, así como Cristo nos perdonó, así también el creyente debe perdonar a su hermano que le cause algún problema. Amigo, al terminar en esta tarde, una pregunta: ¿te ha perdonado Cristo a ti?
Él perdonó tus pecados, porque si tú quieres que el Señor te perdone, que el Señor te dé la salvación, la vida eterna, tú lo que tienes que hacer es arrodillarte allí donde tú estás y confesar al Señor que tú eres un pecador perdido, que estás destituido de la gloria de Dios y que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, pero que confías en la muerte de Cristo como aquella ofrenda que Dios aceptará por tu pecado, y pedir que el Señor te perdone. Y el Señor dice que al que a Él viene no le echo fuera. No importa cuán grande tú consideres tu pecado, Dios te perdona. No importa cuán poco creas que es tu pecado, Dios te perdona, porque de todas maneras el pecado es lo que hace la separación entre Dios y el hombre, y es lo que lleva al ser humano a la condenación. ¿Quieres tú ser perdonado por Cristo? Que Él te perdone de una vez y para siempre, que Él se olvide de tus pecados y que tú tengas acceso a Él continuo y llegues a ser un hijo de Dios, a tener vida eterna y a estar preparado para encontrarte con Dios cuando Él venga por ti. Bueno, te invito para que vengas a Cristo, acude a Cristo, el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Bien, al finalizar el programa, deseo que ojalá usted haya entendido el mensaje de salvación. También le invito, si no se congrega o si quiere acompañarnos en nuestras reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189, que nos acompañe. Las reuniones son precisas, son cortas y usted será muy bienvenido. También el día domingo tenemos escuela dominical con clase para niños, jóvenes y adultos. Esto es a las 11:30 de la mañana. Y no se olvide de la oferta de los cursos bíblicos
Emaús. No desaproveche esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Así, querido amigo, te invitamos para que vengas a Cristo y que realmente le recibas como tu único y personal Salvador. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Su